¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Bienvenidos al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te lo han contado. Mi nombre es Pedro Ofil y en el programa de hoy se disiparán, o al menos se intentará, las dudas sobre el pilar central de los derechos reales, la teoría del título y el modo. Para explicar este elemento nuclear de la titularidad jurídico-real, estaré acompañado por mis compañeros Ignacio Burgada, Ángela Volado y Alejandro Indias. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, creo que lo más indicado sería saber qué es un derecho real. Nacho, ¿sabrías responderme a esto? Hola, y claro que sabría responderte. Además, creo que es necesario saber, antes que es un derecho real, para saber el porqué de la existencia de la teoría del título y el modo. Tenemos que saber que nuestro ordenamiento jurídico regula la expresión más intrínseca de la naturaleza humana, que es el tráfico económico de los bienes y la titularidad de los mismos. Me refiero, como es así, al derecho civil patrimonial. Este hecho se bifurca en dos vertientes. La parte dinámica, que es la parte que estudiamos en Derecho Civil 1, que es el derecho de las obligaciones, y la parte estática, que es el que engloba el Derecho Civil 2, y en la que nos centraremos. El derecho real, o derecho de las cosas, es aquella parte del derecho civil patrimonial que se ocupa del problema de la dominación de los bienes económicos. Es decir, da respuesta a la pregunta de quién es el dominio del bien y lo hace estableciendo una vinculación directa entre ese dominus y una cosa determinada. Por lo tanto, podemos definir el derecho real como aquel derecho subjetivo de carácter patrimonial que otorga a una persona una serie de prerrogativas directas e inmediatas sobre un bien, vinculando a ambos mediante una titularidad que permite al sujeto la utilización y el disfrute de dicho bien. El ejemplo más claro de un derecho real es el de la propiedad. Muy buena explicación sobre qué es un derecho real, Nacho. Pero no sé por qué ha sido necesario saber antes qué es un derecho real para entender la teoría del título y modo. Es necesario comprender a la perfección qué es un derecho real para, después, poder entender esta teoría. Y es que la teoría del título y el modo es un elemento esencial en los derechos reales, tanto que, sin ella, el derecho real no existe. ¿Y eso por qué es? Esta teoría provoca el nacimiento de un derecho real. Si no se cumple con esta teoría, el derecho real no existe. Está constituida por dos elementos fundamentales. El primero, el título, y el segundo, el modo. Y determina que para la transmisión de la propiedad y de los demás derechos reales se requiere la concurrencia de un negocio con finalidad traslativa y la tradición o entrega de la cosa. El título, por lo tanto, es el negocio jurídico previo que vincula a las partes. Será la base de una relación obligacional previa. El nombre de título puede variar. Se le puede conocer también como contrato antecedente, causa remota o justa causa. Después está el modo, que no es otra cosa que el modo de adquirir o traditio, es decir, cómo llegas a tener la posesión de dicha cosa que va a ser el objeto del título. La traditio simplemente es el traspaso, el desplazamiento material de la cosa. También se puede conocer como causa próxima. Por lo tanto, si en un negocio jurídico no cumples con esta teoría, va a suponer dos cosas. Nunca va a existir un derecho real y nunca se te va a considerar un título jurídico real. A ver. Entonces, lo que quieres decir es que para que yo tenga un derecho real, por ejemplo, la propiedad de cualquier cosa, como una casa, voy a tener que cumplir con esta teoría y que esta teoría necesita dos cosas. Primero, el título, que por lo que dices viene a ser un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa. Y ese contrato supone o materializa la manifestación de la voluntad de traspasar el dominio de la cosa, que es el objeto del contrato. Y segunda, la traditio. Es el acto mediante el cual el tradens entrega al actipens mediando su aceptación la cosa objeto del derecho real. O dicho de una manera aún más simple, se puede entender como la entrega o el desplazamiento de la posesión de la cosa que se va a transmitir, siempre mediante el consentimiento de ambas partes. Exacto. Vale, pero tengo una duda. ¿Es estrictamente necesario que se cumpla con ambos elementos a la vez en esta teoría? Sí, es necesario pues que se den ambos elementos. Pedro, para que lo veas más claro, solo tienes que seguir una fórmula pues, que siempre debes cumplir. Y es, el derecho real es igual al título más la traditio. Antes que nada, pues quiero dejar un poco claro la teoría del título y modo que viene pues en los artículos 609 y 1095 del Código Civil. Esta teoría nos dice que para la transmisión de la propiedad y de los demás derechos reales se tienen que dar la concurrencia de un negocio con finalidad traslativa y la tradición o entrega de la cosa,
simple contrato sin entrega solo produce efectos obligacionales entre las partes, de forma que el acreedor podrá exigir la ejecución de la prestación, pero hasta que no tenga la posesión de la cosa no adquirirá el derecho real. Bien. Se necesita la existencia de un título, negocio jurídico o una justa causa previa que permite o faculte llevar a cabo el posterior traspaso posesorio. A este negocio jurídico posesorio obligacional hay que acompañarlo con una traditio o traspaso posesorio. Con estos dos elementos se adquiere la propiedad o constituimos los derechos reales. Claro, pero ¿por qué siempre se deben cumplir estos dos elementos y no solo uno de ellos? Y es porque si solo se cumple con el título, estamos, como dijo Nacho al principio, ante un derecho de crédito. Este derecho, como su nombre indica, derecho de obligaciones, supone únicamente que va a existir una obligación y ésta solo nace una vez exista el negocio jurídico que avale dicha prestación. Si el negocio jurídico es simple y llanamente un contrato. Si solo se cumple con la traditio, estamos ante un traspaso de posesión sin ninguna legitimación que avale ese traspaso y la titularidad actual del adquiriente. En este supuesto el adquiriente posee el bien, pero carece de un título jurídico válido que justifique su posesión. Solo puede acreditar que tiene la posesión material, pero no un derecho previo que lo legitime. Por tanto, se trata de un poseedor sin título. Si el verdadero propietario no actúa judicialmente para recuperar el bien, el actual poseedor podría adquirir la propiedad con el tiempo mediante usucapión. Vale, ahora sí, pero tengo una duda. Esto es la regla general, y como en derecho a toda regla general le sigue una excepción. ¿Esta regla tiene alguna excepción, Alex? Sí, existen dos excepciones principales. La primera es la hipoteca, que básicamente requiere la inscripción en el registro de la propiedad de la escritura pública, para que ésta exista válidamente. La segunda son las servidumbres negativas, en las que no hay traspaso posesorio del bien. Ambas siguen siendo derechos reales en concreto, pero son limitados. La hipoteca pertenece a los derechos reales limitados de garantía y la servidumbre negativa es un derecho real limitado de goce. Vale, pero me surgen un par de dudas en relación, por ejemplo, con la compraventa de la casa que hablábamos antes. La primera es sobre la traditio, que me habéis dicho que es el traspaso posesorio de la cosa objeto de contrato. Claro, ¿cómo puede el comprador darme una cosa que está anclada al suelo? Y la otra duda es, por ejemplo, si el que me vende la casa no es el propietario y resulta que me ha estafado diciendo que era suya. Yo he pagado. ¿Me quedo sin casa? Mira, si quieres, Ángela y yo te explicamos esa duda que tienes sobre la traditio. Ya hemos definido antes lo que es la traditio, pero lo que tienes que saber, Pedro, es que esta tiene 4 tipos. La primera, la traditio real o material, está regulada en el artículo 1462.1 del Código Civil y establece que una cosa ha sido entregada al comprador en un contrato de compraventa. La entrega se entiende realizada cuando la cosa vendida está en poder y posesión del comprador. La traditio real sería equivalente a la entrega del bien. En segundo lugar, la traditio instrumental o mediante escritura pública, que está regulada en el artículo 1462.2 del Código Civil, establece que cuando la venta se realice a través de una escritura pública ante notario, la firma de dicha escritura se considera equivalente a la entrega, a menos que haya alguna indicación clara en la escritura de lo contrario. Esto será siempre así, siempre y cuando la propia escritura diga lo contrario, porque se puede dar el caso de que la entrega del bien se lleve a cabo en un plazo futuro, por lo tanto, ya no es una entrega inmediata. La traditio instrumental, por lo tanto, sería equivalente a la escritura pública. El tercer tipo de traditio es la simbólica, que está regulada en el artículo 1463 y 1464 del Código Civil y establece las condiciones para la entrega de bienes muebles en un contrato de compraventa. La traditio simbólica solamente hace referencia a la entrega de las llaves del lugar donde se encuentran almacenados o guardados los bienes. Es decir, la traditio simbólica sería lo mismo que la entrega de las llaves. En cuarto lugar, tenemos la traditio consensual. Está regulada también en el artículo 1463 del Código Civil y establece que la entrega deriva del acuerdo de las partes. Los supuestos contemplados en este tipo de traditio se debe simplemente por el consentimiento de las partes, entendiéndose que se ha cumplido con la teoría del título y modo. En este tipo de traditio viene una de las cosas más importantes y más liosas que hay, y son 2 subtipos de esta traditio. El primer subtipo sería la traditio brevi manu. Tendrá lugar cuando el adquiriente ya tenía la cosa objeto de transmisión en su poder, pero por un concepto posesorio distinto al que va a adquirir.
Un ejemplo, pues un arrendatario ha adquirido el derecho de propiedad. Un sujeto es arrendatario de un bien y quiere adquirir dicha vivienda, por lo que el propietario la pone a la venta. El arrendatario la compra. Aquí no hay un traspaso posesorio, porque el que la adquiere el bien ya lo posee. El segundo tipo sería el constitutum possessorum. Es el caso inverso a la traditio brevi manu y se produce cuando el transmitente se queda poseyendo la cosa en concepto distinto al que tenía antes del negocio dispositivo. Un ejemplo, pues hay un propietario que se convierte en arrendatario. Este vende el bien, pero quiere seguir viviendo en el inmueble vendido. Transmite la propiedad del bien, pero no transmite la posesión. Y como ha explicado Nacho, en este caso Pedro, en el supuesto de la compraventa, la tradición utilizada es la instrumental o mediante escritura pública. La escritura pública es una de sus tantas funciones. Va a ser la materialización del traspaso posesorio del dominio. Vale, ahora sí lo entiendo. Y mi segunda duda, ¿qué pasa en ese supuesto? Eso es bastante sencillo. Ese supuesto, a priori, se denomina adquisición en un dominio. ¿A priori? ¿Por qué a priori? Mira, te explico. En el supuesto que has puesto, en el que alguien te vende algo que no es suyo, estamos, en términos jurídicos técnicos, ante una situación creada mediante la transmisión de un derecho real realizada por quien no es su verdadero titular. La regla general es que el dominio, propiedad, solo lo puede transmitir el propietario. Sin embargo, las transmisiones de los bienes pueden ser realizadas por un no propietario. Ante este supuesto hay que observar si el adquiriente pues cumple con determinados requisitos. En caso afirmativo, puede quedar protegido frente al verdadero propietario. En principio, podría parecer una transmisión no válida. No obstante, la adquisición que reúna determinados requisitos hará que el tercero quede protegido, consagrando la intocabilidad de la situación del adquiriente. Por eso te decía lo de a priori, porque tú en este supuesto tienes que cumplir pues, con unos requisitos para poder quedar con la casa. Y bueno, y estos son 3, ¿vale? Tenemos la adquisición de un non dominus, que es la transmisión por parte de alguien que no es realmente el propietario del bien. Tenemos la adquisición a título oneroso, que según el artículo 34 de la ley hipotecaria, para inmuebles, nos dice que los adquirientes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente. Y lo que quiere decir, en cristiano, es que la transmisión se haya hecho a partir de una contraprestación pecuniaria, siendo la cosa objeto de la transmisión de un bien inmueble. Y por último tenemos la adquisición de buena fe. La buena fe ha de ser subjetiva y objetiva. Subjetiva, en tanto que el adquiriente deba creer en el poder de disposición del transmitiente o ignorar la falta de dicho poder. Y objetiva, puesto que debe fundarse en una situación de apariencia que razonablemente permita aquella convicción. Hay que acordarse que aquí la buena fe se entiende como el desconocimiento o el error excusable. Además que la buena fe se presume, se rige por el principio de iuris tantum. Pues creo que al menos en mi caso habéis resuelto todas mis dudas. Y hasta aquí el podcast. Esperemos que os haya resultado útil, claro, y sobre todo que os haya acercado un poco más al tema que hemos tratado. Muchas gracias a mis compañeros por afrontar esta ardua tarea, de la que afortunadamente han salido airosos.